Estamos entonces de regreso en República Laica, platicando con nuestros amigos latinoamericanos, pero antes de continuar vamos a unas opiniones de expertos, en particular Valentín Joubert, que nos habla desde Francia sobre el tema de laicidad y derechos humanos, y también de Pedro Salazar, quien es cofundador, como ustedes saben, de este programa y compañero de esta edición. Alors je suis partie du texte fondateur qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a été discutée et votée à la fin de l'été 1789, donc au tout début de la Révolution française. Et je me suis particulièrement intéressée dans ce texte à l'article 10 qui est l'article qui déclare la liberté religieuse. Et donc, il me semble que c'est un des premiers textes laïques émis par un gouvernement en place, qui se met en place, donc émis en France en 1789. D'abord parce que effectivement c'est le premier texte qui dit que les opinions même religieuses sont des opinions libres et qu'elles peuvent s'exprimer librement. Ce n'est pas seulement la liberté de conscience, mais c'est aussi la liberté d'expression et donc par extension la liberté de culte, la liberté religieuse. Et il me semble qu'a été posée dès les prémices de la Révolution cette idée qu'on peut être citoyen d'un même pays et ne pas partager la même religion, les mêmes convictions. Et il me semble que c'est l'essence de la laïcité qui fait contraste avec le système précédent, le système d'Ancien Régime en France, où on était obligé de partager la foi du roi. Es sumamente interesante mirar a la laicidad con perspectiva comparada. Cada sociedad tiene sus particularidades en materia de relación entre Estado y las iglesias que se expresan en sus normas jurídicas, en sus políticas públicas, en sus dinámicas sociales. Mirar de manera comparativa, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, cuya constitución en el artículo 2 establece que el gobierno de ese país sostiene el culto católico, apostólico y romano, con lo que sucede en México, que en nuestro artículo 40 constitucional se establece con claridad que nuestro país es una república federal, representativa, democrática y laica. Es interesante porque estos diseños normativos no necesariamente van acompañados de las mismas dinámicas en la convivencia colectiva. Así que bueno, mirar a la laicidad desde el mundo y con perspectiva global es un enfoque interesante y relevante sobre el tema. Pues continuamos en República Laica, están nuestros amigos de Uruguay, Argentina y Brasil, y hay un tema que me parece muy importante discutir sobre el futuro de la laicidad en nuestros países, que es el tema de la educación. ¿Cómo está la educación en cada uno de estos países y qué papel desempeña digamos, en la laicización de las instituciones públicas o en la propia secularización de la sociedad? Tú, Luis Antonio, que eres un experto del tema educativo en Brasil, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la escuela pública, sí, específicamente, es el principal campo de lucha entre los católicos y los evangélicos en ese momento, en las últimas décadas, okay, ¿no? ¿Los laicos no aparecen ahí? No. Raramente, muy raramente, porque los laicos son un grupo muy pequeño en Brasil, o no existen o no están muy presentes en el campo de la educación. Están presentes, sí, en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, ahí sí, pero no en el campo de educación. Eso creo que en los campos de actuación estatal es el más retrasado en términos de laicidad, es justamente de la educación pública. Bueno, cuando ¿Hay educación religiosa en la institución sí, pública? La Constitución determina, sí, desde 1931, con la ascensión del fascismo en Brasil, claro, esa es una cosa importante, sí, cuando la Iglesia Católica apoyaba el fascismo de una manera abierta, ¿no? La educación religiosa se decía optativa, claro, se decía
de la religión de los estudiantes, pero en la práctica del catolicismo se cambió quase obligatoria, ¿no? Y esa formulación de 1931 se mantiene hasta hoy en la Constitución brasileña. En la realidad ocurren diferentes situaciones. Por ejemplo, la educación obligatoria del catolicismo, en unos casos. En otros casos, la existencia de unas clases para católicos, unas clases para evangélicos y otras clases muy pequeñas, muy pocas para otras religiones, como si fuesen homogéneas, ¿no? Claro, claro. Para todo lo que resta, digamos. Para ¿no? todo lo que le resta. Todas las minorías. Sí. Para allá. Una otra situación también es una especie de colaboración competitiva, si me permite a vocación de ese término del funcionalismo, ¿no? Sí. Entre católicos y evangélicos en clases comunes. En una Deben ser educación muy interesantes, ¿no? que se llama interconfesional, ¿no? Claro, como claro. si hubiera una especie de substrato común a todas esas creencias, o que no es verdad. Ajá. Y una cosa interesante es que hay una verdadera pelea, una lucha entre católicos y evangélicos en torno de algunas tradiciones. Por ejemplo, la fiesta de San Juan, que corresponde al solsticio en el hemisferio sur, ¿no? Solsticio de invierno en el hemisferio sur, y que es una tradición muy importante en Brasil, es una forma caricata, una encenación muy interesante. Y tiene un cura como representante, y es un santo, San Juan, y los evangélicos no aceptan eso. Claro. Así que es una tradición muy, muy antigua en las escuelas brasileñas, como también la llamamos presépios. ¿Cómo se llama? La creche de Noel. Nacimientos, ¿no? No, Bueno, la creche de Noel. Sí, los nacimientos les llamamos nacimientos Sí. o pesebres. Sí, pesebres. Eso que es común en las escuelas públicas por la vertiente católica, Sí. los evangélicos la combaten ahora. Claro. Así que esa cosa que se pretende construir de la interconfesionalidad sobre la hegemonía católica, ¿no? En la práctica genera luchas muy fuertes. Pero en último lugar, una situación que existe es no haber educación religiosa de especie alguna, debido a una especie de laicidad difusa en el profesorado y la urgencia de la educación pública. Ah, ok. ¿Y en Argentina cómo es la situación? Bueno, si hay un espacio donde hay una conciencia social en torno a la laicidad, es en el terreno educativo. Sí. Esto viene de fines del siglo XIX, cuando justamente anteriormente había educación religiosa en los colegios públicos y un abanico de leyes secularizantes llevó que la ley fuera obligatoria, pública, y no se introdujo la palabra laica, pero quedó en el imaginario colectivo, en la representación colectiva de que la educación en Argentina siempre fue laica. Aún así, debemos reconocer que hay espacios intersticios donde lo religioso está presente en la educación pública. En primer lugar, el Estado financia en el salario docente a todos los colegios, incluidos los privados, que en su gran mayoría son confesionales, por lo cual hay un subsidio estatal a los colegios confesionales. No en todos, pero uno, si hace una recorrida por los colegios públicos, puede encontrar símbolos religiosos en su interior. Ahora, desde el punto de vista normativo, a nivel federal, a nivel nacional, no hay ningún tipo de instancia que contemple la educación religiosa en los colegios públicos. De todas maneras, como la regulación en los términos prácticos no es nacional, sino es provincial, sino es estadual, ¿no? Sí, de los estatal, estados, sí. estatal, ¿qué ocurre? Que en algunas provincias donde hay una predominancia hispánica, una tradición hispánica mucho mayor, ahí sí hay, en las legislaciones provinciales, se contempla la educación religiosa en los colegios públicos. Entonces, en las provincias fundamentalmente del noroeste argentino encontramos casos donde claramente hay religión en los colegios públicos. De nuevo, a nivel federal eso no está planteado, pero dada la complejidad, las particularidades, aún dentro de un mismo territorio, encontramos enseñanza religiosa en los colegios. ¿Y en Uruguay cómo está la cosa? En Uruguay es un poco distinto. En Uruguay en 1876 la ley de educación desconfesionalizó la educación. Seguía estando presente Dios, pero ya no era católica. Y a principios del siglo XX decididamente se eliminó toda referencia a lo religioso dentro de la educación pública, que hoy en día es el 80% de la matrícula de la educación es estatal, ¿no? Y hasta hoy sigue la ausencia de lo religioso en las escuelas públicas. No hay símbolos religiosos en las escuelas
públicas, no hay subvención a las escuelas privadas, ya sean laicas o religiosas, que son más o menos, se reparten entre ellas. Sí. Y bueno, la discusión está también cuánto se esconde lo religioso del currículum de la educación pública. Claro. ¿Y cuánto se esconde en Uruguay? Bastante, prácticamente se ignora absolutamente, ¿no? ¿Ah, sí? Es que casi no se habla de nada de religión dentro de las aulas, y hay como un reflejo condicionado que aparece inmediatamente en los medios, que es violar la laicidad cuando alguien dentro de un colegio, una escuela pública, dice algo sobre lo religioso. Hay como una especie de alerta sobre el asunto, creo a esta altura desmesurada, pero evidentemente está siempre presente como una tensión que emerge cada tanto, pero subyacente. Sí. Ahora, ¿cuál es la conexión, ustedes cómo lo ven en América Latina, entre precisamente estas distintas formas de desarrollar una educación más laica, menos laica, digamos, más influida en algunos casos por lo religioso, y la cultura política en general de nuestros países? ¿Hay mucha conexión entre educación y cultura política o no la vemos? Digamos, yo sé que es una pregunta compleja porque en cada país nuevamente es distinto, ¿no? Pero digamos, la pregunta la pondría en estos términos. ¿Qué tanto el tipo específico de educación pública que tenemos en nuestros países termina influyendo una sociedad más o menos secularizada? Sí, creo que en caso de Brasil eso existe, es una correlación muy fuerte, pero de sinal contrario, ¿no? La falta de una educación pública de buena calidad, ¿no? Que es un elemento muy importante en la historia reciente de Brasil. No es por acaso que el lema de la actual presidenta de la República, Dilma Rousseff, en su segundo mandato, es Brasil Pátria Educadora, o sea, un reto enorme, ¿no? La escuela pública se caracteriza por una calidad deficiente, se expandió mucho y es poco. Así que se podría decir, la falta de una buena educación pública propicia el crecimiento de movimientos de carácter, yo no diría necesariamente religioso, pero alienados en diferentes tipos, incluso el religioso, ¿no? Y eso tiene repercusiones graves para la República Brasileña y para la democracia en ese país. Sí. ¿Hay un impacto ahí en la escuela pública uruguaya y la democracia y los valores? Sí, de hecho la escuela pública fue concebida como el gran elemento de creación de ciudadanos republicanos. Ese es el modelo, ¿no? Sí. Y de hecho es la apuesta, que esa escuela conforme a las clases dirigentes, a la política. En Uruguay la política tiene mucho peso, los partidos políticos nuestros son un poco más jóvenes que los de Estados Unidos, pero tienen una gran tradición. Y por lo tanto fue como que la gran apuesta de construcción republicana. Lo que pasa que nos está pasando que la educación uruguaya ha envejecido mucho y, por ejemplo, todas las élites gobernantes de cualquier partido político ya empiezan a mandar a sus hijos y nietos a las escuelas privadas porque tienen mejor nivel educativo. Ya no es un tema religioso, es un tema de cómo un modelo que fue forjado para fines del siglo XIX, comienzos del XX, empezó a quedar caduco y se canaliza hacia lo privado, ya sea laico o religioso. Claro, perdiendo velocidad. Yo creo que eso es una cosa común. En México es un tema, tenemos un problema parecido de baja calidad y de, digamos, una reorientación por lo mismo hacia la escuela privada que nos preocupa a todos. ¿Y en Argentina cómo funciona? Se da un proceso similar, digamos. La educación pública está perdiendo peso específico a expensas de la educación privada. De todas formas, el hecho de que no haya una instancia religiosa, de enseñanza religiosa en los colegios públicos, eso no significa de que no haya formación religiosa, por ahí desde un punto de vista mucho más informal, a partir de los docentes. Digo, sino cómo se explica que, por ejemplo, el programa de educación sexual, que a la hora de la implementación tiene dificultades desde ya en los colegios religiosos, también tiene dificultades en los colegios públicos de implementarse. ¿Por qué? Porque tal vez el director tiene determinada conciencia o convicciones religiosas que más allá de lo que la legislación plantee, digamos, por sus convicciones, o el mismo el docente tal vez, que a la hora de implementar contenidos en ese aspecto se basa más en sus convicciones personales que en lo que la normativa prescribe. Entonces, de nuevo, digamos, el hecho de que no haya religión en los colegios públicos es condición necesaria, pero no suficiente para que emerja, si se quiere, de ahí una conciencia laica. Claro. ¿Qué más se requiere para que emerja una conciencia laica, dirías?
trabajar sobre la cultura, ¿no? Porque la normativa por sí sola no garantiza la aplicación inmediata de lo que se estipula. Digamos, estamos en el tema de la cultura, que es, digamos, más que la educación misma quizás, ¿no? Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el gran reto en sus países para la laicidad? Empezamos con Uruguay, si quieres. Bien, de alguna forma lo adelanté, es el encontrar el equilibrio de incluir visiones de lo religioso, mejor dicho, de no ignorar la existencia de lo religioso en lo social y político y en la educación. Creo que es hoy en día el único tema clave en cuanto a la educación y a la laicidad y a un reequilibrio, porque la cultura uruguaya desde el principio del siglo XX, la hegemonía cultural es clara a favor de la laicidad. O sea, hay una cultura de la laicidad muy patente. De hecho, uno podría decir que es parte de nuestra identidad uruguaya. El ser uruguayo va con ser laico, no va a estar la laicidad. Lo hicieron a propósito para distinguirse de los argentinos, ¿no? ¿No? Bueno, no sabría decirte, pero bueno, tuvimos una historia similar hasta fines del siglo XIX. Exacto. Después Argentina y Uruguay tomaron caminos diferentes. Sí. Y ahí de repente decir que los actores en cada sociedad son los que terminan construyendo el modelo. La fuerza de los actores políticos, la fuerza de los actores religiosos, la imbricación de unos y otros, el proyecto de ciudadanía atrás, creo que uno analiza país por país y va encontrando cómo eso va generando modelos, formas, acuerdos diferentes. Y bueno, creo que ese es el camino, cómo seguir transitando hacia un modelo respetuoso de laicidad, que no le imponga a nadie lo que debe creer, no disciplina a nadie en creencias religiosas y deje al Estado trabajar autónomamente, aunque con capacidad de expresarse los grupos religiosos libremente en el marco de una sociedad plural, ¿no? Sí. ¿Y Argentina cuál sería el gran reto? Básicamente autonomizar lo político de lo religioso, es decir, lograr que las legitimidades se plasmen al interior del mundo de la política, de las propias lógicas de la actividad política, y no haya recurrentes apelaciones a lo religioso a la hora de buscar legitimidades extrapolíticas. Creo que básicamente ha habido avances en términos de derechos, pero que eso no genera per se una conciencia sobre la laicidad. Entonces, sin agregar que ahora con Papa argentino eso se les complica, ¿no? se duplica el reto. Se duplica, claro. Se duplica el reto. Bueno. Claro. ¿Y en Brasil cuál sería el gran reto para...? A mi juicio es la democratización de los medios de comunicación de masa. Ya no hablamos de eso que es central, ¿no? Sí, eso es de gran importancia. Hay una gran red, se llama así, una red de comunicación en todos los niveles, de televisión enorme, de alta calidad en términos de dominio de la técnica, ¿no? Sí. O sea, y pequeñas redes nacionales también con controles directos de iglesias evangélicas y católicas. Las evangélicas empezaron, ¿no? Sí. En la televisión y en la radio. Y las católicas reagiram el mismo tema, reaccionaron, ¿no? Sí. Así que nós tenemos hoy un campo cultural específico de comunicación de masa que es en gran parte dominada directamente por iglesias en combate. Ese es un punto importante, ¿no? Católica iglesias que y se combaten, ¿no? Se combaten entre sí unas. por el dominio del campo religioso y el político en decorrencia. Pero no es solamente eso, porque la más grande red de comunicación de masa está contenida justamente por lo que existe en competición con ella, por la audiencia de las masas. Claro. Así que se contiene también. El resultado no es bueno. No. Pues se nos fue el tiempo y nos quedaron muchísimos temas en el tintero. Espero que algún día se den otra vuelta a México y podamos aprovecharlos. Muchísimas gracias por su presencia y no se vayan, regresamos en un segundo para nuestras conclusiones. Pues como hemos podido ver, en América Latina tenemos distintos modelos, distintas experiencias históricas, pero al mismo tiempo una serie de problemas comunes. Yo diría que quizás buena parte de esos problemas se resumen en el tema de la cultura política, como aquí se expresó. Es decir, más allá de la normativa jurídica,
más allá de las legislaciones, hay una cuestión que tiene que ver con la cultura política y la cultura religiosa y cómo se mezclan y cómo se regulan una a otra. Yo creo que América Latina es una gran lección para México en muchos sentidos. Lecciones positivas, propositivas, lecciones negativas, y hay que aprender de todas ellas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en República Laica.